3 horas por carretera desde Bogotá nos van acercando al destino. El paisaje es hermoso. A las 8 de la mañana se ve con mayor nitidez el verde de los árboles y las montañas. La represa del Cisga se siente imponente e incluso cada vez más grande. Los cementerios por los que hay que pasar siguiendo el camino para llegar a Tunja y luego a Pesca, Boyacá, tienen los cuerpos de varios familiares de ella. De Estela Herrera Bayona, mi abuela. A las 10:30 de la mañana, cuando íbamos llegando, el camino se hacía angosto. Sus ojos se enfocaban cada vez más en el paisaje y la ventana, y los nervios de volver le eran inevitables de esconder. Del pueblo de Pesca a la finca fueron 23 minutos en carro, y ella fue recordando cómo tenía que transcurrir ese trayecto a pie, al menos 4 días a la semana, cuando vivía allí con sus padres y sus 8 hermanos. Para ella, en ese entonces, que tenía 7 años, no le resultaba tortuoso recorrer 40 minutos ese mismo sendero rocoso. Y una sonrisa acompañaba la anécdota hasta que también recordó que ese mismo lugar, por el que tanto transitó en su infancia, fue el que le quitó la vida a su padre, hace ya unos 40 años atrás. En ese momento, él ya vivía con Amara, la moza, con quien tuvo otros 4 hijos más, que tampoco vivían ya en el campo. Y la madre de mi abuela, Bárbara, ya había fallecido después de haber estado radicada en Tunja por unos 10 años. La gente cuenta que iba a caballo para el pueblo, un poquito de afán, y cuando un pájaro se le atravesó a la vista al animal, don José Vicente perdió el control. Cayó al piso rocoso y gris después de unos minutos de lucha y el caballo se fue. El hospital estaba lejos, en Tunja, y doña Amara estaba sola con él. A pesar de que quiso buscar ayuda, don Vicente no quería ir a ningún lado que no fuera su cama, y según cuentan los vecinos de la finca, al siguiente día ya no había nada que hacer. Mi abuela y sus hermanos, los que quedaban vivos, se enteraron unos 4 días después, y luego de esa noticia ninguno volvió a la finca de los eucaliptos sino hasta 10 años después. Volvieron para quemar y tumbar la casa en la que se criaron, porque doña Mara y sus hijos se habían adueñado de ella. De eso ya han pasado 30 años, y doña Estela estaba a punto de volver a pisar la tierra en la que fue campesina durante su infancia y adolescencia. Sus 80 años le impiden por lo general caminar muy rápido. Casi nunca sale de su casa, en Bogotá, y cuando sale, vuelve y se queja al menos unos 2 días del dolor de los pies y las rodillas. Sin embargo, eso no impidió que fuera la primera en bajarse del carro y caminar hasta el Alto de la Cuchilla, como le llamaba su papá, en donde la finca se veía completa. Nos iba contando todo lo que se le pasara por la mente, todo lo que recordaba que había pasado allí. Y como si tuviera otra vez la edad que tenía en las anécdotas que contaba, no dejaba de correr por el lugar, a cada sitio que le envolviera la memoria o que trajera a su mente recuerdos de sus padres, sus hermanos y su niñez. Recordó dónde quedaba el agua y hasta dónde había que caminar para recogerla y poder cocinar. Y la cocina. A pesar de que la casa estaba en ruinas, ella no paraba de repetir: aquí era la cocina. Con sus manos temblorosas dibujaba en el aire los planos de la casa que ya solo eran unas pocas piedras como base. Pero ella recordaba dónde quedaba todo. Más que todo la cocina. Era donde sus hermanas y ellas pasaron más tiempo. Aun cuando su madre no les quiso enseñar a cocinar tan pequeñas, sí les pedía que la acompañaran mientras hacía lo que le tocaba hacer. Y era casi todo el día en la cocina. Por eso tanto recordaba ese pequeño espacio, que para ella en sus recuerdos era el cuarto más grande. Allí, en esa casa que ahora era en ruinas, empezó su travesía para migrar a la urbanidad. En el campo eran muchos, y aunque había mucho para hacer, desde sus 7 años sabía que no quería vivir allí. La escuela estaba a 1 hora de la casa y casi no iba por allá, aunque le era aterrador también estar en su finca, porque recuerda la vida del campo como una vida de sumisión, maltrato y dolor. Por supuesto, para las mujeres únicamente. A sus 8 años se fue con su madre para Tunja, y aunque visitaban constantemente la finca en Pesca, a ella ya le gustaba mucho más la ciudad. Empezó su búsqueda por un lugar sin violencia, ni física, ni económica, ni de ningún tipo.
En su casa, su padre le pegaba a su madre constantemente, y sus hermanos a ellas, o a sus esposas también. Era la normalidad en ese entonces, pero ella se negaba a vivir de esa forma. El colegio en Tunja le gustó al principio, pero cuando las maestras empezaron a pegarle por llegar tarde, o por no llevar limpio el uniforme, o por tener malos resultados y estar tan atrasada a comparación de los demás, se retiró. Hizo solo hasta segundo de primaria, y alcanzó a aprender a coser, a escribir su nombre, el abecedario y los números del 1 al 10. Se dedicó desde los 13 años a laborar, en casas, como trabajadora doméstica, y hubo un tiempo que dejó de ir al campo porque se enamoró más de esa pequeña ciudad. No le pagaban a ella, le daban el dinero a su madre, y ella tenía que dárselo a don Vicente cuando llegaba de la finca, muy de vez en cuando. A los 15 años recibió una visita en su casa. Era un amigo, uno que quería mucho. Le llevaba 3 años más o menos. Y llegó con rosas y dulces a visitar a su madre. Para ese entonces mi abuela, cuyo nombre de pila era realmente Estrella del Carmen, ya era conocida como Estelita. En el colegio decidió cambiarlo, porque no quería verse vulnerable ni débil. Desde pequeña se dio cuenta que una mujer no podía darse el lujo de ser dominante, y decidió retar a la sociedad con los pequeños gestos y decisiones que para ella la hicieron volverse una mujer fuerte e independiente. Algo bien revolucionario y subversivo para la época. Razón tenía ella en tener miedo, pues estadísticamente en la ruralidad el machismo se incrementa a comparación de las ciudades, en un 25%, y la violencia intrafamiliar, concepto que es inusual para ella, se ejerce frente a la mujer en el 77% de las familias. Volviendo al amigo, fue a pedirle que se casara con él, a los 15 años, y sus padres ambos dieron el consentimiento. En ese momento se puso feliz. Decidió que el acto de romanticismo y caballerosidad era algo por lo cual sentirse bien. Sin embargo, al otro día decidió que eso no era lo que quería para su vida. 2 meses pasaron después de la propuesta y faltaba un mes para que se hiciera la boda. Entonces buscó a una de sus patronas, como ella las llama, y le dijo: no me quiero casar, porque si me caso ese hombre que ahora es tierno conmigo, más adelante me va a pegar. Yo sé que me va a pegar. Me va a agarrar del pelo cuando no le guste la comida que le hice, o me va a dar cachetadas si llega en la madrugada borracho después de verse con los amigos, así como lo hace mi papá, o mis tíos, así como lo hacen mis hermanos. Y yo no quiero eso para mi vida. Por favor, patrona, lléveme con usted a Bogotá. Faltando poco para que cumpliera sus 16 años y sin decirle a nadie, cogió un bolso con una ropa y se voló a Bogotá, huyéndole a la boda y al machismo, al maltrato que por generaciones había visto que las mujeres soportaban dentro del matrimonio, aquello que ya no estaba dispuesta a aceptar. Ya en Bogotá, una mujer campesina, pobre y casi analfabeta no la tenía fácil. Trabajó desde que llegó en lo único en lo que tenía experiencia, como trabajadora doméstica. Al principio interna, luego por días, y así hasta la actualidad. Así como mi abuela, el 57% de las mujeres que emigraron del campo a la ciudad entre 1950 y los 2000 se dedicaron a este tipo de empleos, y de ellas el 30% no sabía ni leer ni escribir. Aquella casa, que ahora eran ruinas, en la que estaba parada, le recordó todo eso, su infancia y todo aquello a lo que tuvo que huir por el miedo a que ella también fuera maltratada de por vida, como su madre, o sus tías, o sus cuñadas. Respiró profundo varias veces, como si quisiera guardar el olor del campo abandonado y de las ruinas de lo que fue su casa. Sonrió silenciosamente cuando miró un rosal que cuando se fue solo era un pequeño tallo, y que fue lo único que sobrevivió al incendio que provocó la caída de la casa. Se quedó un rato viéndolo y me pidió una foto, con sombrero y todo. Después de todo el recorrido y las historias se subió al carro y no volteó a mirar. A los pocos segundos contó cómo su padre llamaba de cariño a sus hermanos y recordó lo mucho que le gustaba a su madre la cerveza. Casi nunca la he oído reír tanto como ese día. Nos inundó a sus acompañantes de historias del campo, de su infancia, de sus tías y hermanos. Estaba muy feliz. Aprovechando el momento y la visita, le pregunté que si volvería a vivir en el campo, y de manera sutil continuó contando sus memorias,
ignorando mi duda, sin reaccionar mucho a ella. 2 horitas más tarde, ya cerca de Bogotá, el silencio inundó el vehículo. Parecía que todos ya iban durmiendo, todos menos ella, que seguía mirando casi que estática a la ventana, todavía pensando, todavía con la sonrisa. Cuando llegamos a la casa no tardó mucho en cambiarse y acostarse a dormir. Dijo que se sentía agotada y que ni tinto quería tomar. Raro, pero se hizo como ella quiso. Toda esa noche lloró. En la mañana se permitió como cosa extraña levantarse después de las 10:30 de la mañana. Luego me tomó de la mano interrumpiendo un silencio. Solo estábamos las dos. Ni siquiera el buenos días me dejó darle. Volvió a la pregunta que le hice el día anterior y con mucha calma, aunque susurrando, me dijo: no, mijita, yo nunca volvería a vivir allá. Lejos de la ciudad, soy de caminos de piedras, de calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña